Muy bien, que el Señor añada bendiciones a cada uno de mis hermanos, que ya estamos conectados un lunes más, donde Él ha sido bueno para con nosotros, nos ha guardado, nos ha protegido, nos ha bendecido, y Él ha sido el Dios que ha provisto el alimento, el Dios que ha provisto la salud, el Dios que ha provisto todo y nada nos ha faltado. Damos gracias al Señor en esta noche. Cada lunes estamos estudiando y venimos estudiando un tema para nuestros hermanos. El tema es la predestinación de los escogidos. Y el tema fundamentalmente tiene que ver con si la salvación se pierde o no se pierde. Mucha gente dice que la salvación se pierde y respetamos su opinión, respetamos su postura, pero no es lo que la Biblia dice. Y debemos escarbar y buscar que la Biblia respalda, y eso lo hemos venido viendo durante muchas clases, ya casi 2 meses, donde hablamos de la redención de los hombres, hablamos del sellamiento de los hijos de Dios, porque fundamentalmente estamos estableciendo la iglesia bajo doctrina. Y en cuanto a la doctrina, hemos tocado muchos temas. Solamente hablando de doctrinas, ya llevamos casi ya un año hablando de doctrinas. Y hoy día estamos viendo el tema de la predestinación de los escogidos. Predestinación significa destino anticipado. ¿Dónde Dios te escogió? ¿Dónde Dios te envía? ¿Desde dónde Dios te envió? ¿Desde dónde Dios te escogió? Por eso se llama la predestinación. Predestinación significa destino anticipado. Dios te escogió en un lugar, lo hemos visto en las clases anteriores, hemos hecho énfasis mucho en cuanto a lo que es la trascendencia y la inmanencia. Son dos puntos muy claros. Dios es atemporal y nosotros somos temporal. En nosotros se crea el tiempo y Dios no tiene tiempos, no tiene horas. Y eso también lo vimos a cabalidad. Pero en esta noche iniciamos un nuevo tema y por ello de bendecir a quienes están conectados y a quienes se van a conectar. Y el tema que iniciamos dentro de, entiéndase bien, dentro de la predestinación de los escogidos, iniciamos el tema de el preconocimiento divino de los escogidos, de los elegidos. El preconocimiento divino de los elegidos. ¿Dónde Dios te conoció? Aquí hay dos palabras muy claras de las que vamos a apuntar hoy día en esta tarde, que tiene que ver con conocer. Vamos a ver las dos palabras en proginosco y proeido. Dos palabras que son muy marcadas y que dan luz para entender dónde Dios te conoció. Así que antes de comenzar, quiero invitarte a orar un minuto al Señor, porque aunque siempre digo, y lo voy a seguir diciendo, aunque sepamos toda la Biblia, aunque conozcamos toda la Biblia, necesitamos la guianza y la instrucción del Espíritu Santo. Es Él el que gobierna nuestras vidas, es Él el que dirige mi vida, es Él el que dirige tu vida, y vamos a ponernos en guianza al Espíritu Santo. Así que oramos un minuto al Señor. Yo te invito a ti que estás conectado ahí por Zoom, que puedas orar junto conmigo en el nombre del Señor. Padre, damos gracias en esta noche una vez más por poder estar aquí como cada lunes estudiando tu palabra y poder sacar esta transmisión hacia afuera y poder ser de bendición para mucha gente que quizás no ha entendido el tema fundamentalmente de la salvación, de lo que tú hiciste, y no tiene que ver con nosotros, sino con lo que tú hiciste. Por eso damos gracias, papá, damos gracias por tu Hijo, damos gracias por la sangre, damos gracias por el sacrificio, damos gracias por todo lo que tú hiciste con nosotros, en nosotros y a través de nosotros, y nos escogiste desde la eternidad. Pedimos en esta tarde una bendición y cubrimos todo lo que vamos a hacer ahora con la sangre suya para iniciar esta clase. Pedimos a ti, Espíritu Santo, que toda palabra que salga de mi boca sea con sencillez, sea con humildad y sea con dirección clara, precisa y concisa para derribar argumentos que fueron mal establecidos. Necesitamos volver a tu palabra y necesitamos fundamentar nuestras vidas en tu palabra. Pido para esto, papá, una bendición. Pido para esto, Dios Todopoderoso, una bendición para iniciar esta clase y terminarla bajo tu bendición. Para eso te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tiene usted el material allí, ¿cierto? Esto ya fue enviado a cada uno de nuestros
hijos espirituales. Y el primer término que vamos a ver dice significado del término conocer en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, note esa palabra, porque a los que antes conoció. ¿Dónde te conoció Dios? Cuando hablamos de conocer, significa literalmente que Dios te conoció en la eternidad. Esto lo fundamentamos mucho en su palabra. Cuando hablamos de la trascendencia y hablamos de la inmanencia. En la trascendencia es el lugar donde Dios habita y donde nadie puede entrar a ese lugar. Es allí, antes que el tiempo existiera, antes que existieran las galaxias, el universo, etc. Allí, en esa trascendencia, Dios te conoció. Dios te predestinó. Entiéndase bien el punto. Nosotros tenemos un concepto de aquí en la tierra. Tenemos los pies tan puestos en la tierra que pensamos que Dios nos conoció aquí en la tierra o nos conoció antes de nacer, pero no entendemos el concepto de que Dios te conoció en la trascendencia antes de que todo empezase. Por eso dice el texto de Romanos capítulo 8, y no hay un solo versículo que respalda esto, sino que hay muchos versículos. Pues dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Te das cuenta? Entonces está apuntando el texto, está diciendo que los que antes conoció, ¿dónde te conoció? En la eternidad, en la trascendencia. Allí te conoció Dios. Y luego te envió a nacer a la tierra. Te metió en un cuerpo en el cual tú vives hoy día. Pero Dios te conoció, a ti y a mí, nos conoció en la trascendencia, en el tiempo de Dios, que es, el tiempo allí es atemporal. Y vamos a fundamentar harto este tema cuando hablemos de el llamamiento de Dios. Por eso lo voy a dejar así como pausado, porque cuando hablemos del llamamiento de Dios vamos a profundizar nuevamente en estas dos palabras. Ahí ya creo en el Señor que voy a tener la pizarra, así que voy a poder explicar con mayores detalles lo que se puede escribir en una pizarra para que usted pueda entenderlo con mayor facilidad. ¿Ya? Hechos 2:23 dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios prendisteis. Vuelvo y repito, fíjate lo que está diciendo allí. Hechos 2:23. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Cuando a Cristo, Pedro está escribiendo allí, y cuando a Cristo lo crucificaron y lo entregaron para ser crucificado, todo ese proceso que vivió Cristo fue autorizado, fue determinado por el anticipado conocimiento de Dios. Nosotros pensamos aquí que todo lo que ocurrió fue, aunque sabemos que en la Biblia estaba escrito, pero no hemos sabido que todo este proceso ocurrió autorizado, esa es mi palabra, autorizado por el consejo de Dios. Hubo un consejo, hubo una reunión, hubo un determinado consejo. Eso, la palabra allí lo ocupa, la Biblia lo ocupa un determinado consejo, pero en el original se está refiriendo, o yo te lo explico para que tú puedas entender, es que hubo una reunión allí de la Trinidad de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y hubo un determinado consejo y se decidió qué es lo que iba a pasar con Jesús. Aquí lo que pasó con Jesús fue antes determinado, fue antes autorizado. Aquí solamente se vivió lo que tenía que vivirse, pero ¿dónde se autorizó? En la eternidad, en el tiempo de Dios, en la trascendencia. Acá solamente ocurrió lo que tenía que ocurrir para lo que Dios había antes determinado en el consejo de Dios. Ahora, una palabra en griego es prognosis. Prognosis significa presciencia, conocimiento anticipado, conocimiento previo, propósito, prognosis. Cuando hablamos de prognosis, significa que Dios te conoció, prognosis. Dios tenía de ti prognosis. Prognosis es conocimiento anticipado. Esto es en griego. Dios te conoció a ti en prognosis, en el conocimiento anticipado. Dios te conoció antes de que creara el universo,
antes de que creara las galaxias, antes de que creara todo, Dios te conoció. Por eso que es imperativo entender esto, hermanos queridos en el Señor, de que tu salvación no depende de lo que tú digas o hagas o no hagas. Depende de quien te escogió. Y quien te escogió fue Cristo, fue Dios en la eternidad. Más adelante vamos a ver lo que la Biblia llama en Romanos capítulo 9, los vasos de misericordia y los vasos de ira. Son dos puntos muy, muy marcados que están apuntando también al preconocimiento divino. Cuando hablamos de prognosis, prognosis, vuelvo a reiterar, significa presciencia. Presciencia no es presencia, es presciencia. Y significa conocimiento anticipado. No te viene esa palabra. Dios tuvo de ti y Dios tuvo de mí un conocimiento anticipado en la eternidad. Primera de Pedro capítulo 1, verso 2, fundamenta esta palabra. Dice, Primera de Pedro 1, 2, elegidos según la presciencia. Vuelve a marcar esta palabra. Presciencia, prognosis, conocimiento anticipado de Dios que Él tenía de ti. Dios te conoció no el día 20 de abril, el 10 de mayo, no, Dios te conoció en la eternidad. El 20 de abril o el 10 de mayo de un año X, tú viviste el llamado de Dios. Pero prognosis tiene que ver con dónde Dios te conoció. Dios te conoció en la eternidad cuando tú no tenías cuerpo físico. Tú eras un hijo espíritu. También hablamos de esto en el año pasado cuando hablamos de la doctrina de la preexistencia del espíritu. Y hablamos profundamente con respecto a la preexistencia del espíritu. Y esto se refiere a que fundamentalmente esta doctrina habla y fundamenta el tiempo de la preexistencia del espíritu antes de que todo comenzase. Porque antes de que todo comenzase, tú eras hijo de Dios, yo era hijo de Dios, pero hijo espíritu. Y lo vimos a cabalidad en lo que dice el libro de Hebreos, que éramos hijos espíritus antes de venir a la tierra, porque aquí en la tierra seguimos siendo hijos, pero hoy día estamos metidos en un cuerpo físico. De esto también lo hemos ministrado, lo hemos compartido, lo hemos enseñado. Entonces, todos estos puntos, ¿qué es lo que hace? Todos estos puntos fundamentan, asevera, asegura que la salvación no se pierde porque Dios te escogió en la eternidad. No te escogió para que te perdieras aquí. No tiene que ver con que hagas o no hagas, sino que tiene que ver con quién te escogió y en quién tú fuiste salvo. Por eso que es importante entender en esta dispensación que estamos viviendo, la dispensación de la gracia, que para ser salvo, la persona tiene que confesar a Jesús y bautizarse y ya tiene todo el plan completo dentro de él. La salvación no se pierde. Marcos capítulo 16, versículo 16, habla profundamente y dice, el que creyere y fuere bautizado será, salvo. Nada más que decir. No está diciendo que va a ser salvo y puede perder sus... No, está aseverando. Marcos capítulo 16, versículo 16 dice, asevera fundamentalmente, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no, condenado. Termino. No podemos agregarle o de repente le agregamos o vamos acomodando. No, la palabra es clara, hermano, lindo en el Señor. Y eso es lo que estamos tratando de explicar en esta noche. Por eso dice, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2, dice, elegidos según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Ahora, otra palabra vamos a ver ahora que es proginosco. Cuando hablamos de la palabra proginosco, lo habla el libro de Romanos. Permítame un segundo. El libro de Romanos capítulo 8, versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La palabra proginosco se define en dos partes. También es en griego. Pro significa antes. Ginosco significa conocer. Conocer antes, de antemano.
En el libro de Mateo, déjeme ir a la Biblia un poquito, por favor. Mateo capítulo 7, usted que está anotando allí, anote Mateo capítulo 7, porque yo esto no lo puse en el material, así que es bueno que usted lo anote allí en su material que usted tiene escrito ahora, allí, en su casa. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Fíjate cómo dice aquí. El epígrafe dice, nunca os conocí. Es tácito la palabra allí. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí. Fíjate la palabra, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Cuando habla de nunca os conocí, la palabra allí tiene que ver con no tengo intimidad con ustedes. No sé quiénes son ustedes. Y aunque es aquí en la tierra, fíjense en esto, aunque es aquí en la tierra, aunque quizás son hombres que están predicando, que están haciendo cosas de Dios, comillas, pero Dios le está diciendo, no sé quiénes son ustedes. No tengo intimidad con ustedes. Le dice, literalmente está ocupando esta palabra para referirse a un cierto tipo de personas. Estamos entendiendo el concepto del preconocimiento divino. Cuando hablamos del preconocimiento divino, estamos definiendo, estamos explicando solamente la palabra conocer. ¿Dónde Dios te conoció? ¿Cuándo Dios te conoció? Y aquí vemos que Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, le está diciendo a un cierto tipo de personas que ellos están diciendo, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos sanidades. Y Dios le dice, no sé quiénes son ustedes. Porque quiero hacer énfasis en esto. Hoy día hay una generación que se va a perder, que Dios no tiene relación con ellos. Lo vamos a ir viendo más adelante. Dios no tiene relación con ellos porque no fueron escogidos en la eternidad. Dios tiene intimidad. Dios tiene relación con las personas que conocen, que lo conocen. Dios te conoció a ti en la eternidad. Ese es el punto trascendental. Por eso afirmamos que la salvación no se pierde porque, como en este pasaje dice, no tengo intimidad, no sé quiénes son ustedes. Quiero volver a leerlo. Perdón, me salió un gallito allí, un chilenito, ¿cierto? Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante dice, no todo, para que nos quede claro, ¿ya? Total, tenemos harto tiempo para poder estar estudiando, ¿cierto? Con este tema de cuarentena, algunos todavía estamos encerrados. 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día. Fíjate, está hablando de un día. Del día donde el Señor llamará cuentas. Y dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé. ¿Quién te va a declarar esto? El Señor. ¿O a quién le va a declarar esto? A esas personas que dicen ser cristianos, que dicen ser hijos de Dios. ¿Quién le va a declarar esto? Es el Señor mismo. Porque dice el verso 23, y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Cuando está hablando de esto, está diciendo, no tengo intimidad con ustedes. No sé quiénes son ustedes. Mira qué terrible es la palabra, hermano. Que el Señor nos ayude para comprender el punto esencial de esto. Entonces, proginosco. En 1 de Pedro, capítulo 1, verso 20, dice de Cristo como ya ordenado, ya destinado, ya provisto, conocido en la presciencia de Dios. 1 de Pedro 1, 20, en la versión Dios habla hoy. Yo puse aquí la versión Dios habla hoy, que es más específica. Y esta versión dice, Cristo había sido destinado para esto
desde antes de la creación del mundo, pero en estos tiempos últimos ha aparecido para vuestro bien. ¿Dónde fue destinado Cristo? Nosotros siempre creemos que, y esto lo expliqué la otra vez, pero voy a dar un énfasis cortito, creemos que Cristo fue destinado, sabemos que desde el cielo, pero no sabemos desde qué parte del cielo. La Biblia habla de que hay 3 cielos. El primer cielo, que es el universo, las galaxias donde tú ves. Segundo cielo. El segundo cielo es donde están, y hago énfasis a esto, póngame atención. Yo prometo que de aquí al próximo lunes tengo la pizarra y te hago la figura allí y te lo explico con lujo de detalle porque me interesa que lo aprendas bien. Pablo está hablando, dice, no sé si un hombre, no sé si en el espíritu, no sé si en el cuerpo fue hasta el tercer cielo. Entonces, la Biblia habla de 3 cielos. El primer cielo dije que es el universo, todo esto que es el cosmos, ¿cierto? Pero hay un segundo cielo. En ese segundo cielo hay ángeles de Dios y hay ángeles de Satanás. ¿Por qué hago alusión a esto? Porque en el libro de Daniel, cuando Daniel está orando en la tierra y dice, le pide a Dios una respuesta, y él estuvo 21 días orando, y dice que el ángel que venía con la respuesta, inmediatamente cuando Daniel se pone a orar, dice que no llega la respuesta a Daniel. Dios manda otro ángel con mayor peso, con mayor poder, con mayor autoridad, y pasa al segundo cielo, logra pasar y llega hasta donde Daniel y le dice, Daniel, hace 21 días fue enviada la respuesta, pero se detuvo por el rey de Persia y apuntando hacia lo que sucede en el segundo cielo. En el segundo cielo hay ángeles de Dios y ángeles de Satanás. Por eso que la Biblia dice, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, es en el segundo cielo. Y todo lo que desatares en el cielo será desatado en la tierra. Ahora, más arriba está el tercer cielo, donde está Dios. Ojo con esto. Donde está Dios en su inmanencia. Allí están los ángeles, los arcángeles, los serafines, los querubines. Allí están los 4 seres vivientes. Allí está el tabernáculo celestial. Allí hay toda una gloria. Allí está todo lo trascendental. Ojo, mira, fíjate en esto. Hebreos habla específicamente de que en el tercer cielo solamente habla del tabernáculo celestial, y habla de solamente 2 lugares, el lugar santo y el lugar santísimo. No habla del atrio. Cuando tú te vas al Antiguo Testamento y hablamos del tabernáculo celestial, el que fabricó Moisés con Josué y toda su gente, ¿cierto? Que tú has leído y hemos sabido de esto. En ese tabernáculo terrenal había un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. Pero en el tabernáculo celestial, el que está en el tercer cielo, no aparece el atrio. Solamente está el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Esto por qué? Porque el atrio representa el mundo. Entonces, en ese lugar, en el tercer cielo, allí está Dios, allí está en su inmanencia. Inmanencia significa que Él se hace accesible, Él se deja ver, Él se muestra a su gente. Eso es en la inmanencia, en el lugar del tercer cielo. Pero hay otro lugar que es más arriba, que es lo que dice. Yo estoy haciendo un resumen de lo que hemos venido hablando durante varias semanas atrás, de que dice que donde Satanás quiso subir, Ezequiel dice, y que Satanás quiso subir a lo más alto. Él estaba en el tercer cielo y Satanás quiso subir a lo más alto, hasta arriba, hasta donde está Dios. Y hasta donde está Dios, nadie puede entrar. Nadie ha podido entrar y nadie va a poder entrar hasta la trascendencia, porque en la trascendencia solamente habita Dios. En la inmanencia, Dios se hace accesible. Esto ya lo vimos a cabalidad en los estudios anteriores que hemos venido compartiendo. Ahora continúo con esto que dije al principio. Dice, Cristo había sido destinado. ¿Dónde había sido destinado? En la trascendencia. Allí fue destinado para vivir aquí en la tierra, para estar aquí en la tierra y para cumplir el propósito que había sido gestionado, que había sido autorizado en el consejo determinado en la trascendencia.
También en Romanos 11.2 dice, como desde antes conoció. Romanos 11.2 dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció, al pueblo. ¿Dónde Dios conoció a su pueblo? En la eternidad. En la Biblia, Dios habla hoy, del mismo versículo de Romanos 11.2, agrega este puntual, dice, desde el principio, Dios había reconocido a los israelitas como su pueblo. Desde el principio, desde la eternidad, desde la trascendencia, Dios había escogido a su pueblo, Dios había conocido a su pueblo. Entonces, ginosco significa conocer. Ginosco significa conocer, lo dijimos antes. Proginosco, pro antes. Y ginosco, conocer. Antes te conoció. Eso es proginosco. En Mateo 1.25 dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo. Estoy hablando de la palabra conocer. Estoy haciendo énfasis en esta sola palabra, conocer. Y hablé de lo que dice Mateo 7.21 al 23, donde Dios le dice, no sé quiénes son ustedes, no os conozco, no tengo intimidad con ustedes. Mateo 7.23, nunca os conocí, lo que acabo de leer, nunca os conocí. Ese nunca tiene que ver con la eternidad, tiene que ver, nunca os conocí. Lucas 10.22, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Juan 17.3, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Juan 17.25, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Conocer, aquí tiene que ver con intimidad, conocer. Jesús, los discípulos conocieron a Jesús, y al conocer a Jesús estaban conociendo al Padre porque los dos eran uno solo. Segunda de Timoteo 2.19, conoce el Señor a los que son suyos. Haga énfasis en eso. El Señor conoce a los que son suyos. ¿Dónde Dios te conoció? En la eternidad. Dios no te va a conocer en la eternidad para dejarte venir a la tierra y que aquí te pierdas. Eso no es el proyecto ni el plan de Dios. Nunca ha sido y nunca lo será. 1 Corintios 8.3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Ahora, hay otra palabra que está en Mateo 25.2. Nos vamos a Mateo 25.2. Y quiero leer esto literalmente en la Biblia. Mateo 25.12. Y aquí está la parábola de las 10 vírgenes. Usted la ha leído, usted la ha conocido muchas veces. Y la parábola de las 10 vírgenes hace algo, o enseña algo muy puntual. Dice, entonces el reino de los cielos era semejante a 10 vírgenes, y tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Usted conoce toda la historia, voy a ir saltándome partes. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y tampoco a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Verso 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él, y las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Fíjate que vuelve a emplear la misma palabra. Antes, en Mateo 7, 21 al 23, emplea la palabra no os conozco. Aquí, en las 10 vírgenes, emplea la misma palabra, no os conozco. Pero ese conozco aquí es diferente. Aquí no es proginosco, aquí es proeido. Esto es en griego. Y cuando habla de proeido, significa te desconozco. Ese es el significado. Te desconozco. ¿Por qué haces esto? No es lo que debieras estar haciendo. O sea, aquí cuando dice te desconozco, o sea, está diciendo conozco quién eres y no es lo que debieras estar haciendo. No es lo correcto que estás haciendo. Te desconozco. Ese es el punto. En Mateo 7, 21, 23 dice, no os conozco, no sé quiénes son ustedes. No tengo intimidad con ustedes. Es categórico allí. Pero acá dice, proeido. No es lo que debieran estar haciendo. No es lo correcto. ¿Qué les pasó? ¿Por qué están haciendo esto? ¿Por qué están viviendo esto? Y le está hablando allí
el esposo a estas 5 vírgenes insensatas: te desconozco, no es lo que debieran estar haciendo. Cuando apuntamos a eso, por eso dice, no os conozco, te desconozco, no es lo que debieras hacer, es proeido. Otros verbos que se traducen por conocer es eido, oida, eidón. Significa conocer, entender, mirar, considerar, reconocer, haber percibido, tener conocimiento, comprender. O sea, tener una relación con esas personas. Por eso que cuando entendemos el concepto de que la salvación no se pierde, tiene que ver con que cuando Dios te conoció en la eternidad, esas personas no se pierden. Porque no pasa por la persona, pasa porque Cristo. Ya hemos hablado del nuevo pacto y el antiguo pacto. El antiguo pacto estaba sujeto a de que si el pueblo de Israel cumplía, Dios tenía que cumplir. El nuevo pacto está sujeto a Jesucristo. Entonces, tu salvación no tiene que ver contigo si pecas o no pecas. Tiene que ver con lo que Cristo hizo en la cruz, que es lo que Cristo pagó tu salvación con su sangre, y esa salvación Dios te la da gratuitamente. Por eso es que estamos en la dispensación de la gracia. Te la da gratuitamente y te la da para siempre. No es condicionada. No es condicionada si haces bien o si lo haces mal. No creemos en esa postura de los que salvos siempre salvos, como algunos creen. No. Aunque yo soy salvo porque Cristo me hizo salvo, tengo que cuidar mi santidad, tengo que cuidar mi vivir cristiano, tengo que cuidar todo lo que soy en Cristo. No significa que algunos porque ya tengo la salvación completa, entonces yo puedo pecar, puedo hacer esto libremente porque total no me voy a perder. Eso no es la postura que enseña la Biblia. Si bien es cierto, no nos vamos a perder, pero la salvación tiene que ver con lo que Cristo hizo por ti, lo que Cristo hizo por mí. A eso apuntamos. Entonces, siguiendo el material, Mateo 25:12, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Lucas 4:34, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros? Jesús Nazareno, ¿has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Aquí están hablando los demonios y están hablando de conocer. Yo te conozco, le dijeron a Jesús. Yo te conozco, sé quién eres. Hechos 7:18 dice, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. ¿Te das cuenta? El conocer. Otra palabra en griego es epiginosko. Y esta palabra significa observar, percibir plenamente, fijarse atentamente, discernir, reconocer. En Mateo 17:12 dice, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ello. Lucas 5:22. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, ¿te das cuenta? Mira, respondiéndoles dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Conociendo, epiginosko, conocía desde antes todo lo que la gente pensaba y todo lo que la gente decía. Así que definimos las dos palabras, definimos la palabra conocer, pero en las dos posturas. Los que no conocieron, los que Jesús no conocía, que no tenía intimidad con ellos, Mateo capítulo 7, versículo 23, y lo que dice de las 10 vírgenes, que a estas sí conocía, y le refirió esta palabra diciéndolo, no es lo que debieran estar haciendo. Hoy día hay muchos hijos de Dios que están haciendo lo incorrecto. No están haciendo lo correcto, sino lo incorrecto. Ahora, pasamos a otro tema, las posiciones respecto del preconocimiento y la elección de los escogidos. El preconocimiento y la elección